Hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. A nombre de la empresa Gestión Integral de Proyectos HQSE, reciban la cordial bienvenida al programa de especialización en gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Deseando siempre de antemano que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien de salud, al igual que su entorno familiar, vamos a iniciar con este nuevo módulo. Este módulo es el módulo correspondiente a gestión de seguridad y salud en el trabajo. En esta oportunidad voy a tener el gusto, el agrado y el honor de poder acompañarlos durante estas sesiones del presente módulo. Mi nombre es Julio Caballero. Les voy a proporcionar mi correo electrónico jcaballerom@uni.pe en caso alguno de ustedes tenga ciertas dudas, consultas breves y muy puntuales. Hoy en día es muy importante que los profesionales nos podamos encontrar conectados. Un profesional que no maneja una red es bastante complicado que pueda posicionarse rápidamente profesionalmente. Existen redes sociales como el Facebook, el Instagram. Seguramente ustedes tienen su perfil o su red social. Y así como existen redes sociales de entretenimiento, hoy en día ha crecido de forma exponencial la red social profesional como la es el LinkedIn. Es muy importante que ustedes estén actualizados de cómo evolucionan también los procesos de selección. Muchos de estos procesos ya no se promocionan en redes como Computrabajo, Laborum, Boomerang. Muchas de estas opciones laborales ya se publican en redes mucho más potentes, en redes en las cuales se pueden hacer recomendaciones, sugerencias, entre otros. Esta red es el LinkedIn. Si ustedes no tienen todavía creada su perfil en LinkedIn, es una muy buena recomendación, tómenlo como un consejo, que ustedes puedan crear su perfil en LinkedIn y puedan posicionar su perfil profesional para que luego puedan ir agregando contactos profesionales que les permitan de alguna forma poder posicionarse profesionalmente. Tengamos en cuenta que muchos de los trabajos se encuentran justamente a través de contactos, porque es el contacto el que te alerta que en su organización o en otra organización se está buscando un profesional con tus características. Ese contacto es muy valioso hoy en día. Hay personas que muchas veces van a diplomados, van a especializaciones, no necesariamente por el hecho de aprender, porque son personas que quizás tengan una muy amplia experiencia, pero básicamente van a hacer contactos. Van a desayunos de negocios, a conferencias, a charlas, a simposios, y muchos van con un solo objetivo, que es la de poder generar contactos profesionales. Esos contactos profesionales hoy en día usted los puede generar a través de esta red. Si usted ya la tiene, le felicito. De todas formas, yo le dejo mi perfil de LinkedIn. Me pueden encontrar en LinkedIn con mis nombres como Julio César Caballero. También pueden copiar directamente el enlace y si tienen a bien poder agregarme a su red de contactos profesionales, bienvenido sea. Y más allá de estar conectado necesariamente con mi persona o no, siempre va a ser una sugerencia que usted tenga un perfil en LinkedIn siempre actualizado. Muy bien, ¿qué vamos a hablar el día de hoy en nuestra sesión número 1? En esta presente sesión vamos a hablar sobre la normativa legal en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se habla mucho de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ley que ha sido bastante manoseada, si quisiéramos utilizar un término bastante coloquial, ya sea por su buena o por su mala interpretación. Esta ley la tenemos desde el año 2011 y desde el año 2011 en el Perú se marca un ítem importante porque el Estado le da a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo el marco que necesitaba. Le da a la gestión de seguridad y salud en el trabajo el marco de ley, cosa que no sucedía hace muchísimo tiempo, ¿no? Más o menos hace más de 100 años, el Perú fue uno de los pioneros a nivel de Latinoamérica en materia normativa en seguridad y salud en el trabajo cuando se promulgó la ley 1378. Esta ley fue una de las primeras leyes que empezó a regular el tema de aseguramiento e indemnizaciones en temas de accidentes de trabajo.
tuvieron que pasar más de 100 años, porque esta ley 1378 es del año 1911, para que el Estado nuevamente le dé el protagonismo a la gestión de seguridad y salud en el trabajo, le dé la importancia y se creen entes como Sunafil más adelante, que permitan obviamente un proceso de fiscalización, orientación adecuada para que las organizaciones puedan implementar correctamente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sobre qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo vamos a definir un poquito más adelante. Tengamos en cuenta que las sesiones siempre las vamos a diseñar para todo tipo de público. Para personas que recién estén empezando y no conozcan nada en materia de seguridad y salud. Para personas que ya empezaron a trabajar. Pero muchas veces hay personas que han empezado a trabajar en seguridad y salud en el trabajo por un contacto, o a veces no saben ni siquiera de cómo llegaron a trabajar en seguridad y salud en el trabajo y empezaron a trabajar en seguridad y salud en el trabajo y sobre la marcha hoy en día empiezan a capacitarse. Seguramente también habrán participantes con 5, 10 o 15 años de experiencia. Esperamos poder diseñar las sesiones de tal manera de que todos podamos llevarnos o podamos nutrirnos en un intercambio de conocimiento que no solamente es de mi persona hacia las suyas, sino también es de ida y vuelta. Entonces hablábamos un poco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y cómo este marcaba un cambio radical a nivel normativo, porque el Estado por primera vez le da el marco normativo de ley al tema de seguridad y salud en el trabajo, justamente con la promulgación de esta Ley 29783. Sin embargo, la Ley 29783 no es una ley que haya sido completamente nueva, si quisiéramos llamarlo así, o que empieza a regular cosas que de alguna forma no estaban reguladas. La Ley 29783 ha tenido una evolución previa. Obviamente con la ley se derogan todas las normas anteriores, pero siempre es bueno poder orientarnos sobre cuál fue la evolución previa a la promulgación de la Ley 29783 y su reglamento. Esto es súper importante porque muchas veces van a ir a organizaciones y usted se va a dar cuenta de que quizás esa organización ya tenía un comité de seguridad y salud en el trabajo desde mucho antes de la promulgación de la Ley 29783. Ya tenía un supervisor de gestión de seguridad y salud en el trabajo antes de la promulgación de la Ley 29783. Y la pregunta es ¿por qué? Si es que la Ley 29783 es de 2011, ¿por qué la empresa registra comité de seguridad y salud en el trabajo en el 2007, en el 2008? Y esto sucede porque ya existían normas que hablaban sobre la implementación de lo que se conoce como el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre la investigación de accidentes. Había normas referentes al tema de sanciones. Aún no existiendo SUNAFIL en años anteriores, esta labor de fiscalización, esta labor de orientación, era trabajo del Ministerio de Trabajo propiamente dicho, del MINTRA, en ese entonces MINTRA, que llevaba todo el tema de gestión de seguridad y salud. Lamentablemente el tema nunca tomó tanta fuerza porque no teníamos ese rango de ley que permitiese realmente pues que exista una obligatoriedad de parte de todas las empresas y obviamente un ente que los pueda fiscalizar. Entonces vamos a hacer algunos bosquejos en la pizarra y vamos a ir intercambiando con las láminas para poder hacer la sesión la más dinámica posible. Hagamos una línea de tiempo para poder contextualizar y poder comprender por qué mencionamos que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo marca un antes y un después en materia normativa. Tenemos entonces una línea de tiempo y en esta línea de tiempo, específicamente en el año 2011, cuando era presidente el señor Ollanta Humala, se promulga la tan conocida Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a colocar acá, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley de SST. Esta ley se reglamenta en el año 2012 con el Decreto Supremo 005-2012-TR. Tengamos en cuenta, muy importante, que tanto la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo como su reglamento siguen vigentes.
ingeniero, pero yo he visto que ha salido una ley el año pasado, en el año 2014 también hubo otra ley de seguridad y salud en el trabajo. Y también he visto otros reglamentos, ¿no? Lo que usted puede haber visto no son derogaciones, lo que usted ha visto es la evolución de la norma. La ley 29783 y su reglamento han ido evolucionando. ¿Qué es evolucionar? Es que ha tenido modificaciones que han permitido una mejor interpretación o modificaciones que de alguna forma contextualizan la normativa dentro de lo que se está viviendo actualmente. Por ejemplo, a raíz de dos jóvenes que fallecieron en un centro de comida rápida como fue McDonald's hace ya un par de años, a raíz de ese incidente se actualizó el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Entonces las normas no son normas estáticas, son normas que de alguna forma siempre van evolucionando, ya sea para poder interpretar mejor a la misma o para poder contextualizar dentro de lo que se está viviendo actualmente. Entonces, tengamos esa idea clara. Tanto la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento están vigentes. Lo que ha existido tanto para la ley como para su reglamento más adelante, básicamente han sido modificatorias, que no las confundas con derogaciones. Entonces vamos a colocar acá, lo que ha existido ha sido modificatorias. Esas modificatorias las vamos a mencionar y conforme vayamos avanzando en el curso, seguramente las iremos explicando. Ahora, ¿por qué mencionamos tanto que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es un antes y un después? Recordemos nosotros que a nivel jurídico existe una pirámide que es la famosa pirámide de Kelsen. Esta pirámide jurídica de Kelsen estructura cómo se diseñan las normas legales y el rango que cada una de ellas tiene. Siempre a la cabeza está la Constitución. La Constitución entonces es la madre de todas las normas, ¿no? Vamos a colocar acá solamente de forma abreviada está la Constitución. Ahí podemos encontrar, valga la redundancia, la Constitución y algunos tratados internacionales que el país haya suscrito. Debajo de la Constitución están las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas básicamente nos sirven para poder crear instituciones, ¿no? La creación de SONAFIL está contextualizada en la ley orgánica tal. Debajo de las leyes orgánicas están las ya conocidas leyes ordinarias. Estas leyes ordinarias, leyes ordinarias son emanadas por el Congreso de la República. Debajo de las leyes ordinarias vamos a encontrar a las resoluciones legislativas, estas resoluciones legislativas también son emanadas por el Congreso, pero ya tienen una finalidad mucho más específica. Debajo de las resoluciones legislativas vamos a encontrar a los decretos legislativos. Vamos a colocar por aquí un puntito, vamos a colocar decretos legislativos. Estos decretos legislativos son dictaminados por el Poder Ejecutivo y deben tener autorización de parte del Congreso. Debajo de los decretos legislativos vamos a encontrar a los famosos decretos de urgencia. Estos decretos de urgencia han sido bastante utilizados por el gobierno en el contexto de la pandemia. Estos decretos de urgencia solo son rubricados por el presidente de la República. Debajo de los decretos de urgencia tenemos a los famosos decretos supremos. Y aquí voy a utilizar otro color y usted entenderá por qué lo voy a utilizar, porque dentro de del marco normativo legal de materia de seguridad y salud en el trabajo, muchos complementos a la normativa están especificados precisamente en el contexto de decretos supremos. Estos decretos supremos
son normas de carácter general que regulan cierta actividad sectorial o multisectorial. En ese contexto, por ejemplo, está el reglamento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Justo hablamos hace un momento del Decreto Supremo 005-2012-TR. Entonces, el Decreto Supremo es una norma de carácter general, vuelvo a repetir, que regula cierta actividad sectorial o multisectorial a nivel nacional. Debajo de los decretos supremos vamos a encontrar a las resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones viceministeriales, resoluciones directorales, entre otros. ¿Y por qué es importante nosotros poder mencionar esta pirámide de estructura legal, la famosa pirámide de Kelsen? Porque hablábamos que la ley 29783 marca un antes y un después. Y esto sucede porque el Estado le da el rango de ley a una normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde se ubica entonces la ley 29783? Se ubica bien arriba, exactamente debajo de las leyes orgánicas. Pero las leyes orgánicas, al ser leyes de creación de instituciones, podríamos decir que la ley 29783 se encuentra prácticamente debajo de lo que vendría a ser la Constitución. Esta ley da el marco general y esta ley tiene que ser reglamentada. La ley te da el qué es lo que debes hacer y el reglamento te da las especificaciones. La ley de seguridad y salud, por ejemplo, nos va a hablar que debemos implementar un reglamento en materia de seguridad y salud, un comité en seguridad y salud, pero el detalle nos lo va a dar el reglamento. Tanto la ley de seguridad y salud y su reglamento están vigentes hoy en día como la ley 29783 y el decreto supremo 005-2012-TR. ¿Y por qué es un antes y un después? Porque no hemos tenido nosotros una norma anterior a esta, al menos con el rango de ley no. Ingeniero, pero usted ha dicho que la ley 29783 es el producto de la evolución. Sí es cierto, es el producto de la evolución básicamente de decretos supremos que fueron de alguna forma evolucionando, pero nunca tuvimos un marco de ley. Es más, vamos a ver inclusive ahora una línea de tiempo previa a la ley 29783. Esto es súper importante que usted pueda tomar nota. Yo no utilizo mucho diapositivas porque a veces el estudiante, al ver diapositivas, ya no ve las sesiones. Entonces se concentra básicamente en descargar la presentación o en ser una de las personas que acumula mucha información. Hoy en día la información está muy disponible. No se trata mucho de acumular, sino de poder sintetizar y poder comprender. Bien, entonces vamos a hacer una línea de tiempo previa a la ley 29783. Y si hacemos una línea de tiempo previa a la ley 29783, tendríamos que irnos hasta el año 2005. ¿Por qué hasta el año 2005? Porque en el año 2005 nosotros teníamos un decreto supremo bastante conocido. Este decreto supremo que nosotros hemos tenido en el año 2005 es el famoso decreto supremo 009-2005-TR. Acuérdense de eso, ¿eh? Vamos a colocarlo aquí en nuestra línea de tiempo. Vamos a colocar aquí en el año 2005. 2005 nosotros teníamos el decreto supremo 009-2005-TR. ¿Y por qué es tan importante este decreto supremo 009-2005-TR? Porque este decreto supremo tenía como título Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ingeniero, pero ¿cómo es que había un reglamento que su mismo nombre lo dice? ¿Cómo es que va a reglamentar algo que no está contextualizado o no está de forma general como sí debería estar o debió haber una ley? Es cierto, existió un reglamento en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero un reglamento que, como su mismo nombre lo dice, ¿no?, iba a reglamentar una ley. Entonces, como que se hicieron las cosas a lo inverso, ¿no? Vamos a colocar aquí entonces Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? No existió entonces un rango de ley que soporte
a este decreto supremo. El decreto supremo está un poquito más abajo dentro de la pirámide legal que hemos comentado. ¿Y de qué hablaba ese decreto supremo? ¿No? ¿Era importante? ¿No era importante? Por supuesto que era importante, porque este decreto supremo da los lineamientos para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es como un paralelo a lo que hoy en día es la 005-2012 TR. Solo que la 005-2012 TR tiene la contextualización de la ley y el decreto supremo 009-2005 TR no tiene esa contextualización. Si alguno de ustedes ha leído la ley de seguridad y salud en el trabajo, la ley de seguridad y salud en el trabajo empieza con los principios, ¿no? Que ahorita lo vamos a comentar, tanto en la sesión 1 como en la sesión 2. La ley de seguridad y salud en el trabajo maneja 9 principios, como es el principio de prevención, responsabilidad, principio de cooperación, principio de información y capacitación, el principio de gestión integral, de atención integral de la salud, de consulta y participación, de primacía de la realidad y el principio de protección. Esos son los 9 principios que son el soporte o las columnas vertebrales de la Ley 29783. Este Decreto Supremo 009-2005 TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo que existía en esos años, también tenía esos principios. Y eran 9 también. Solo que no tenía, por ejemplo, el principio de protección. Tiene el principio de veracidad, que no lo tiene el reglamento actual de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, el Decreto Supremo 009-2005 TR tiene exactamente la misma contextualización de lo que hoy en día ya conocemos como la Ley 29783 y el Decreto Supremo 005-2012 TR. Nos habla de la implementación del sistema de gestión, nos habla de política de seguridad y salud, nos habla sobre los reglamentos, los registros también, ¿no? Seguramente usted ha escuchado sobre los 8 registros obligatorios. Este Decreto Supremo también hablaba de registros obligatorios, hablaba de la implementación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ejemplo, hoy en día es súper conocido, y eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe, que la implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo implica la creación de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas que tengan de 20 a más trabajadores. Pero si usted trabaja en una empresa que ya implementaba sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con anterioridad, se va a dar cuenta de que en ese entonces también implementaban comités de seguridad y salud, pero no lo implementaban a partir de 20 trabajadores o de 20 a más trabajadores, lo implementaban de 25 a más trabajadores. ¿Por qué? Porque así estaba señalado en ese reglamento. Ese reglamento también habla de comité de seguridad y salud, pero con otra contextualización de 25 a más trabajadores, distinto a lo que hoy en día conocemos como el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es obligatorio para empresas de 20 a más trabajadores. También nos hablaba sobre la planificación del sistema de gestión, sobre la evaluación, exactamente bastante parecido a lo que hoy en día conocemos como la ley y su reglamento. Este decreto supremo entonces no tuvo el rango de ley y eso no llevó a que su implementación tenga una gran fuerza, ¿no? Pocas empresas realmente eran las que implementaban un sistema de gestión de seguridad y salud bajo el contexto de este Decreto Supremo 009-2005 TR. Pocas eran las empresas que implementaban, básicamente empresas transnacionales que sí cumplen absolutamente todas las normativas legales. Y si en ese entonces hubiésemos aperturado un curso en materia de seguridad y salud en el trabajo, seguramente hubiese habido muy poquitas personas o de repente ni el curso se hubiese aperturado. ¿Por qué? Porque las empresas no sentían la obligación de implementar el sistema de gestión, al no existir una norma con el rango de ley. Esta norma, el Decreto Supremo 009-2005 TR, también fue evolucionando, ¿no? Evolucionó, por ejemplo, en el año 2007 con el Decreto Supremo 007-2007 TR. Este Decreto Supremo 007-2007 TR trajo la modificación de algunos artículos del Decreto Supremo 009-2005 TR. Básicamente el artículo 17, 31, 58, 77 y 79, si la memoria no me falla.
Dentro de esas modificaciones podemos rescatar que se permitía ya llevar los registros no solamente en medios físicos, sino también en medios digitales. Se hablaba que estos registros debían ser conservados por un periodo de 5 años, o de alguna forma familiar, ¿no? Solo que hoy en día, cuando hablemos de los registros, vamos a ver que hay registros que deben conservarse hasta en 20 años. Hablaba también esta modificación que la investigación de accidentes laborales relacionados con el trabajo debe permitir la identificación de las causas inmediatas. Las causas inmediatas son los famosos actos y condiciones subestándares o condiciones inseguras. Y a su vez también debe permitir la identificación de las causas básicas o causas raíz, como son los factores personales y factores de trabajo. En estos detalles básicamente los menciono para ir familiarizándonos con algunos términos que vamos a ver que también la tiene la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento actual, que al final pareciesen una evolución de estos reglamentos. También nos hablaba en esta modificatoria que en caso de un incidente peligroso debe ser reportado al Ministerio del Trabajo por la empresa. Y si el incidente peligroso es ocasionado por un contratista, debe ser reportado por la empresa usuaria y también debe ser reportado por el empleador de los trabajadores accidentados. Es más, también es importante este Decreto Supremo 007-2007-TR porque también hace modificaciones y complementaciones al glosario de términos. Luego de la actualización del Decreto Supremo 009-2005 con el Decreto Supremo 007-2007-TR, se promulga ahí nomás en paralelo, en el año 2007 también, no una actualización ni una modificación, sino una resolución ministerial 148-2007-TR. Y de repente esta sí le parezca conocida. ¿Por qué? Porque esta resolución ministerial 148-2007-TR tiene lineamientos específicos. ¿Lineamientos específicos para qué? Lineamientos específicos para poder tener un documento que nos permita poder tener los detalles para la implementación de un comité de seguridad y salud en el trabajo. Esta resolución ministerial 148-2007-TR debió haber tenido documentos como cuáles: modelo para reglamento interno, una guía básica para el sistema de gestión, una guía técnica para los registros obligatorios y también el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lamentablemente, con respecto a las guías básicas, con respecto a los documentos que debió tener, básicamente la 148 es recordada porque tiene el detalle de la implementación de un comité de seguridad y salud en el trabajo. A esta resolución ministerial 148 se le conoció más como el reglamento de constitución y funcionamiento del comité y designación de las funciones del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Le parece conocido la resolución ministerial 148? Por supuesto. ¿Por qué le debe parecer conocida la resolución ministerial 148? Porque esa resolución ministerial 148 fue actualizada 5 años después, en el año 2012. ¿Por qué? Porque esa resolución ministerial era, vamos a colocarlo aquí de forma breve porque el nombre es bastante extenso, era como el reglamento, vamos a colocar aquí, esta resolución ministerial 148, era como el reglamento de constitución, no vamos a colocar todo el nombre, usted me entenderá, de constitución y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿en qué estructura? Obviamente en la estructura que me demarcaba el Decreto Supremo 009-2005-TR.
donde hemos mencionado, por ejemplo, que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se conformaba para empresas de 25 más trabajadores, pero en la ley 29783 habla de 20 a más. Entonces, esta resolución ministerial 148, de todas esas normativas que existían en ese entonces, fue como que una de las pocas que llegó a evolucionar y que se contextualizó luego en el marco ya de la ley de seguridad y salud en el trabajo actual, ¿no? Recibió una actualización. Esa resolución ministerial 148-2007-TR entonces pasa a ser lo que conocemos como la resolución ministerial 148, pero ya no 2007-TR, sino 2012-TR. Tenga bastante cuidado porque a veces cuando le hablan de la 148 hablan solamente así, ¿no? Resolución ministerial 148. Y puede usted tener cuidado porque en internet está colgados tanto la 148-2007 como la 148-2012-TR, que tienen algunos detalles distintos. Entonces tenga bastante cuidado. No vaya a cometer el error de implementar la ley 29783 con el reglamento de constitución y funcionamiento del comité del año 2007, si no tienen que trabajarlo con respecto a la resolución ministerial 148-2012-TR. Bien, por eso le decía que es importante contextualizar la norma, ¿no? De repente usted dirá, ingeniero, pero esto de acá ya no sirve, ¿no? ¿Para qué hablar de eso? Es para poder entender mejor. La ley de seguridad y salud en el trabajo hay que entenderla, no solamente comprender los artículos más importantes, sino poder comprender la contextualización de la misma. Bien. ¿Qué teníamos después entonces del año 2007? Ya de ahí nos vamos hacia el año 2010. En el año 2010 también tenemos otra actualización, otra modificación del Decreto Supremo 009-2005-TR. Esta se da con el Decreto Supremo 008-2010-TR. ¿Qué tenemos con el Decreto Supremo 008-2010-TR? Este Decreto Supremo 008-2010-TR nos hace también modificaciones sobre el reglamento. ¿Modificaciones de qué? Por ejemplo, mencionaba ya en este Decreto Supremo 008 que todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con los inspectores de trabajo. ¿Le suena familiar? Sí, le suena familiar, porque eso hoy en día también es un derecho del trabajador. Poder comunicarse de forma libre, sin necesidad que esté el empleador al costado, ¿no? Porque si el empleador estaría al costado, sería pues intimidado por él mismo y el trabajador no podría quizás expresar todo lo que siente o todo lo que ve. ¿Qué más hablaba o de qué más hablaba esta modificación de la 008-2010-TR? Nos decía, por ejemplo, que en caso que hubiese existido un incidente peligroso, este incidente peligroso tiene que ser notificado al Ministerio del Trabajo en un plazo de 24 horas. Me parece conocido, por supuesto, porque es el mismo plazo que hoy en día también se maneja para la notificación de los que se conocen como los incidentes peligrosos, término que vamos a definir un poquito más adelante, ¿ya? Es un término no tan sencillo de comprender porque normalmente se confunde el término incidente con el término incidente peligroso. También nos hablaba en esta modificatoria que las enfermedades ocupacionales, ¿no? Las enfermedades ocupacionales tienen que ser notificadas por el centro médico asistencial dentro de un plazo de 5 días después que se conoció que el trabajador ya tiene la enfermedad ocupacional. Una vez que se da el diagnóstico que el trabajador tiene la enfermedad ocupacional, el centro asistencial tiene 5 días para poder hacer la declaración al ministerio. En ese caso era al Ministerio de Trabajo y también al Ministerio de Salud. Para eso también la normativa nos daba 2 formularios, si más no recuerdo, que permitían a los centros asistenciales poder brindar esa información. Básicamente podríamos mencionar que esos han sido los detalles de la 008-2010-TR, que tiene cositas que hoy en día también ya conocemos, ¿no? Después de la 008-2010-TR, pasamos quizás a una de las últimas modificaciones que tuvo este reglamento de la 009-2005-TR, y esta se va a dar
con el Decreto Supremo 012-2010-TR. Vamos a colocar aquí el Decreto Supremo 012-2010-TR. Aquí está. 012-2010-TR. Esta modificatoria al reglamento nos hablaba que las notificaciones, esas que justamente hablaba también la modificatoria anterior, la 008, podían ya ser notificadas al Ministerio del Trabajo a través de su aplicativo electrónico. Entonces los accidentes de trabajo y los incidentes peligrosos que debían ser reportadas como máximo en 24 horas, los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales que debían ser declaradas máximo en 5 días luego del diagnóstico, toda esa información, tanto de los empleadores como de los centros asistenciales, ya podía ser notificada al ministerio a través de un aplicativo que se diseñó y se implementó en esos años. También había una excepción, ¿no? Y mencionaba que en aquellas zonas geográficas en las cuales no existía acceso a Internet, ¿no? En zonas alejadas quizás, con carácter excepcional, la notificación de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales se tenía que reportar en medio físico, ¿no? Y eso también lo tenemos hoy en día en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, nos daba algunos formularios en los cuales se señalaba la forma en la cual debía entregarse esa notificación física. Entonces, más o menos ahí nos damos cuenta, jóvenes, de que la Ley 29783 y la 005-2012-TR, Ley y Reglamento actual, tienen precedentes que de alguna forma han nutrido a la ley y al reglamento actual que tenemos, ¿no? Básicamente todo lo que usted, si es que desea, y sería muy bueno que lo lea, la 009, la 007, la 008, la 012, 2010-TR, sería bueno que lo lea para que usted pueda contextualizar por qué hoy en día se hacen cosas. Muchas de las cosas que se hacen hoy en día están basadas en las actualizaciones y modificaciones que en ese momento tuvo el Decreto Supremo 009-2005-TR. Todas estas normas legales, absolutamente todas, están derogadas. Ninguna de ellas tiene vigencia. Vamos a colocar acá, sin vigencia. No vaya a ser que después haya alguna confusión y me diga, ingeniero, usted me ha enseñado normas que ya no sirven. Es cierto, no sirven en el contexto de aplicación porque obviamente están derogadas, pero sí nos sirven para poder contextualizar y para poder entender mejor. Ingeniero, y la ISO 45001, yo escucho bastante sobre eso dónde está. La ISO 45001, jóvenes, es un estándar internacional, voluntario. Ninguna empresa tiene la obligación de implementar la ISO 45001. No existe ninguna empresa que esté obligada a implementar ese estándar. Podríamos colocarlo en forma paralela, ¿no? Pero tenga en cuenta lo que le estoy mencionando, ¿eh? No existe obligación de ninguna empresa de implementar la ISO 45001. Vamos a colocarlo por aquí porque creo que sí es importante hacer la aclaración o inclusive hacer el paralelo. Existen ciertos estándares internacionales como la ISO 9001, la ISO 14001 y una serie de ISO relacionadas a diferentes sectores o giros económicos. Estos estándares, como su mismo nombre lo dice, buscan estandarizar la forma de hacer algo. En este caso, la ISO 45001 busca estandarizar la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para eso nos da una estructura. Entonces, una empresa que puede quedar en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, va a tener exactamente la misma estructura de su sistema de gestión de seguridad y salud a una empresa que quizás esté aquí en Perú. Entonces hace que los sistemas de gestión sean de alguna forma más compatibles y estén alineados a un mismo objetivo. Lo que busca es estandarizar. Sin embargo, la ISO 45001 no es tan antigua. La ISO 45001 la tenemos nosotros desde el año 2018, ¿no? Tenemos entonces nosotros desde el año 2018 la ISO 45001, que por primera vez se señalaba que era un estándar internacional en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta ISO 45001 también nos
va a invitar a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero no es un estándar obligatorio, sino es un estándar voluntario. Es un estándar completamente voluntario. No existe ninguna obligación de ninguna empresa, vuelvo a repetir, de ser fiscalizada por un estándar que tiene un carácter completamente voluntario. Y acá vamos a colocar, lo tenemos ya desde el año 2018, pero antes del año 2018, antes de ese año, si es que las empresas querían implementar un sistema de gestión, lo podían hacer con también un estándar voluntario británico llamado OSAS 18001, cuya última versión fue en el año 2007. ¿No? Su última versión de OSAS 18001 fue en el año 2007, que también es un estándar voluntario. De repente usted actualmente está trabajando en empresas que todavía tienen ahí su OSA 18001. OSA 18001 con la publicación de ISO 45001 queda también sin efecto, ¿no? Y las empresas tienen que migrar de OSA 18001 a ISO 45001. ¿Qué ventajas te permite implementar sistemas de gestión voluntarios como son la ISO 9000, ISO 14000 o ISO 45001 si hablamos de seguridad y salud? Básicamente que te permite que la empresa sea más competitiva, te permite generar estándares más rígidos en materia de protección de los trabajadores, y para temas de comercio es imprescindible. Hay muchas empresas que solo van a trabajar contigo si es que tú tienes implementada la ISO 45001. ¿Por qué? Porque si yo soy una empresa que queda en Europa y tengo la ISO 45001 implementada y tú no tienes un sistema de gestión, no tienes un sistema de gestión totalmente distinto, si yo trabajo contigo, tú puedes hacer que yo tenga observaciones en el correcto desarrollo de mi sistema de gestión, porque estaríamos trabajando con sistemas de gestión que no necesariamente van a ser compatibles. Entonces lo que se busca es justamente eso, estandarizar, ¿no? Que todos lo hagamos bajo una estructura similar, obviamente pues aplicadas a la realidad y a lo que tenga cada empresa. Bien, entonces este es nuestro marco general de la contextualización de la ley 29783 y su reglamento. Espero que nos haya quedado súper claro y con eso ahora sí, vamos a empezar a desarrollar las principales partes de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene la siguiente estructura, tiene 7 títulos, donde vamos a encontrar en principio las disposiciones generales, la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que básicamente son lineamientos a nivel de Estado. Vamos a encontrar en el título 3, Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cómo se organiza el Estado a través de las diferentes regiones para poder tener la aplicación de la política nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, y a partir del título 4 hacia abajo ya básicamente está orientado ya a lo que pide la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel del sector público, el sector privado. En el título 4 hablamos ya del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el título 5 de los derechos y obligaciones, y en el título 6 con respecto a la información de accidentes de trabajo e enfermedades ocupacionales, algo que de alguna forma ya hemos introducido cuando hemos hablado de las modificaciones que ha tenido la 009-2005 TR, y en el título 7 habla sobre la inspección de trabajo en materia de seguridad y salud propiamente dicho. Recordemos que cuando se promulga la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el año 2011, todavía no existía el ente fiscalizador como es UNAFIL. Entonces, de alguna forma, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo da lineamientos sobre cuál es el proceso de inspección, pero si quisiéramos ahondar más sobre el proceso de inspección, tendríamos que recurrir a la Ley de Inspección del Trabajo. La Ley de Inspección del Trabajo es la famosa ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. Espero que cuando vayamos un poco más adelante también hablemos sobre esa Ley General de Inspección del Trabajo que ha tenido también, ¿no? Su reglamento ha tenido N modificatorias que permiten obviamente pues que el proceso de fiscalización sea mucho más adecuado a la realidad que tenemos. Antes de poder estudiar
siquiera el primer artículo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, es súper importante que nosotros entendamos los principios. Lamentablemente hay muchas empresas que quieren estudiar, o perdón, muchos estudiantes, profesionales que quieren implementar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y de frente, ¿no? Se van al título 4, donde es el sistema de gestión de seguridad y salud, y empiezan a querer implementar el sistema de gestión de seguridad y salud artículo por artículo. Y eso quizás sea uno de los errores más grandes que hoy en día se maneja a nivel del sistema de gestión. ¿Por qué? Porque la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo hay que entenderla, y el entendimiento se basa en las columnas que tiene la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuáles son las motivaciones de la misma? Y esas motivaciones de la misma, las columnas vertebrales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo vamos a encontrar nosotros, ¿dónde? Lo vamos a encontrar en los principios. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene principios. Estos principios son las columnas vertebrales del sistema de gestión. No pretenda usted irse de frente a estudiar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo no habiendo estudiado previamente los principios. Vamos a hablar nosotros de forma breve sobre los principios y usted se va a dar cuenta que los principios engloban ¿qué cosa? Engloban el desmenuzado de la ley y su reglamento. Hay varias cosas que como principios están señaladas y que al final la ley ¿qué es lo que hace? Explaya ese principio y los empieza a regular reglamentando o solicitando algo en específico. ¿Cuántos principios tiene la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene 9 principios, ¿no? Que son los principios que nosotros vamos a ver en esta lámina. Que de alguna forma creo que ya los hemos mencionado hace un momento, cuando hablábamos del Decreto Supremo 009-2005-TR. La 009, que era el reglamento anterior, también tenía 9 principios, pero no tenía el principio de protección. Hablaba, por ejemplo, de un principio de veracidad, lo que nosotros hoy en día conoceríamos como el principio de primacía de la realidad. Pero bueno, hablemos de lo que tenemos actualmente como Ley de Seguridad y Salud. Tenemos entonces esos 9 principios, esos están antes del título 1, antes de leer siquiera el primer artículo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y qué nos dice el principio de prevención? Y quizás debe ser uno de los principios más importantes. El principio de prevención señala que la empresa tiene que garantizar en el centro de trabajo las condiciones mínimas necesarias que puedan proteger la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que no teniendo un vínculo laboral prestan algún servicio, por ejemplo los contratistas, o que se puedan encontrar dentro del centro de labores, hasta los visitantes, debiendo considerar para esta protección factores sociales, laborales, biológicos, diferenciados inclusive en función de sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. Estos términos de dimensión de género no son señalados o no están explícitos dentro de la ley y su reglamento, pero sí dentro de una modificatoria un poquito más adelante en años posteriores. Por eso es muy importante comprender los principios. Entonces, ¿qué nos está diciendo este principio si queremos ilustrarlo, ¿no? Vamos a tratar de alguna forma de colocar sobre todo ejemplos, porque al final los principios usted los puede leer y no se trata solamente de poder leer, sino de poder comprender. Ahí está el detalle de un programa de especialización, de poder comprender y en base a esa comprensión usted pueda sacar conclusiones que permitan tomar acción en su sistema de gestión, en su organización. Bien, entonces este principio de prevención nos está diciendo de que el empleador, en este caso si esta es mi organización, es la responsable de proteger la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. La vida, la salud. Y cuando hablamos de salud no solamente hablamos de salud física, también hablamos de ¿qué? También hablamos de salud mental. Salud mental, psicología, factores de riesgo psicosociales, ingeniero, por supuesto. Por eso es que se evalúan los factores de riesgo psicosocial, porque no solamente tenemos que hacer prevención con respecto a la salud y el bienestar físico de la persona, sino también sobre el bienestar mental de la misma. Entonces vamos comprendiendo.
porque es que más adelante nos va a pedir los famosos monitoreos de los factores de riesgo psicosocial. Ahora nos dice que tiene que garantizar en el centro de trabajo, ¿no? De aquellas personas que son tus trabajadores. Entonces yo tengo acá mi trabajador y el proceso. El proceso con el cual interactúa el trabajador, ¿no? Ese proceso le puede generar daño. Ya, es obligación del empleador prevenir eso, para que ese trabajador no vea afectado. Pero muchas veces para ese proceso necesito traer a una empresa que me implemente una máquina acá. Necesito quizás traer un contratista. Oye, pero ese contratista tiene su propia empresa. ¿Yo por qué me tengo que ocupar de los trabajadores del contratista si ese contratista tiene su propia empresa? Quien debería ocuparse, ¿quién es? Debería ocuparse de su propia empresa, el contratista. Pero el principio de prevención dice que es usted el encargado de poder velar por la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que no teniendo vínculo laboral, el contratista no tiene un vínculo laboral directo, tiene un vínculo básicamente de servicios, usted también tiene que velar por la prevención de ese trabajador. Entonces, cuando usted diseñe su sistema de prevención, no solamente debe enfocarse en sus trabajadores, sino también en los contratistas. Ingeniero, entonces, para mis trabajadores, ¿cómo prevengo? Lo vamos a ver más adelante. Si usted quiere evitar que el trabajador se accidente, identifique todo lo que le haga daño, pues. ¿Y eso qué cosa es? Identificar peligros. Pero como usted va a tener un montón de peligros, tiene que ver cuál es el más peligroso, cuál es el que le puede generar más daño y en un menor tiempo. ¿Eso cómo se llama? Priorización de peligros. Y la priorización de peligros es la evaluación de riesgos. Por eso es que la mayoría de implementadores de sistemas de gestión señalan que el corazón del sistema es el IPER. Identificación de peligros, evaluación de riesgos, en términos muy sencillos, y espero que usted lo pueda comprender. Y si usted hace IPER-C pero no sabe qué está haciendo, lo que usted está haciendo es previniendo que el trabajador se accidente. Para eso identifica lo que le puede hacer daño, eso es un peligro. Pero como tiene muchos peligros, tiene que ver cuál es el más peligroso. Entonces evalúa el riesgo. ¿Se da cuenta? Es bien sencillo. Ingeniero, pero eso para mi trabajador y para el contratista tiene que hacer lo mismo, porque él también va a estar expuesto, quizás a los mismos y a otros peligros que él mismo genere. ¿Y cómo gestiona el contratista? Por eso usted, por ahí que escuchó que cuando un contratista va a ir a trabajar a una empresa, muchas veces le piden una serie de documentos. ¿Qué le piden? Muchas veces le piden un IPC de actividades generales que él haga. Y para poder entrar a trabajar a la empresa le piden el famoso ATS, ¿no? ¿Qué es el ATS? El análisis de trabajo seguro. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muy bien mapeado los peligros de mi trabajador, pero cuando el contratista venga a hacer su actividad, de repente él va a soldar, va a quemar, va a golpear, va a chancar, me puede generar ignición, no lo sé. Entonces él me va a generar nuevos peligros. Si él me genera nuevos peligros, tengo que analizarlos. Y eso se analiza con el análisis de trabajo seguro. Que al final, el análisis de trabajo seguro, ¿qué cosa es? Es exactamente lo mismo que el IPC. Voy a identificar peligros, evaluar riesgos y medir de control. Al final es un IPC, pero es un IPC un poco más real, es un IPC más específico de la actividad que se está haciendo. Ingeniero, ok, ¿también tengo que cuidar a los contratistas? Sí, el principio de prevención te lo está diciendo. Es más, no he leído ningún artículo, pero entendiendo el principio de prevención, yo ya sé que tengo que gestionar a los contratistas. Ingeniero, pero también dice de algunas personas que se encuentran en el centro laboral. Es cierto, usted puede recibir visitas. Si usted va a recibir una visita, una delegación, de repente usted va a recibir personas que van a venir a visitar su planta u otras cosas, lo que usted puede hacer, ¿qué cosa es? Implementar un sistema de gestión que proteja también a esas personas. Usted se ha dado cuenta que cuando usted va a hacer una visita a una empresa, no te dejan entrar así nomás. ¿Te dan qué cosa? Te dan tus EPPs, te dan tu casco, te dan tu chaleco, o te dicen que tengas que venir con zapatos de seguridad. Cada vez que entras a una planta como visita, también te dan una hojita de recomendaciones, ¿no? Por qué lugares puedes transitar, por qué lugares no puedes transitar, por dónde puedes caminar, por dónde no puedes caminar. Señalética de seguridad. ¿Qué estás haciendo ahí? Lo que estás haciendo es prevención. ¿Prevención de quién? De las personas que no tienen un vínculo laboral ni tampoco una actividad dentro de la misma, se encuentran en el centro de labores. Básicamente los contratistas. Entonces,
te das cuenta de que cada una de las cosas que normalmente hacemos y que también de alguna forma están reguladas en los artículos, también están señaladas en esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente en los principios. El principio de prevención. Y podríamos seguir hablando del primer principio, y nos dice el principio de prevención que debemos considerar factores sociales, debemos considerar factores laborales y biológicos diferenciados en función del sexo. ¿No? Ingeniero, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si yo voy a identificar los peligros y de repente identifico que la carga, ¿no? El levantamiento de la carga de la persona es lo que le puede generar daño, hay que tener muy bien claro cuánto es el límite de carga que puede cargar una persona. Pero el límite de carga de una persona no es la misma porque se diferencia en función de su género. Para un hombre, por ejemplo, existe un nivel de límite de carga recomendado. Y para una mujer también existe un nivel de límite de carga recomendado. ¿Eso dónde está? Esos límites de carga recomendados están en la Resolución Ministerial 375-2008-TR. Esa Resolución Ministerial 375-2008-TR es conocida como la famosa norma básica de ergonomía y procedimientos de evaluación de riesgo disergonómico. Ingeniero, ¿y vamos a estudiar eso? Sí, lo vamos a estudiar en el módulo de higiene ocupacional. ¿Cuánto puede cargar un hombre? Un hombre puede cargar, según la recomendación de esta resolución ministerial, podría cargar 25 kilogramos. Y una mujer podría cargar 15 kilogramos. Son los datos bastante conocidos. Si usted en algún momento habla así, técnicamente está hablando mal. Es lo que normalmente se conoce, pero lamentablemente todos hablan mal, ¿no? 25 kilogramos sí, mujeres 15 kilogramos sí. Pero al costado de este dato, la norma nos dice que estás protegiendo el 85% de la población. Estás protegiendo el 85% de la población. ¿Qué significa eso? Que un hombre puede cargar 25 kilogramos, pero no todos. De cada 100 personas, 85 sí pueden cargar 25 kilogramos. De cada 100 personas, mujeres, 85 sí pueden cargar 15 kilogramos. Y esas otras 15 no pueden hacerlo. Y si lo hacen, podríamos estar generándoles algún tipo de daño. Por eso que al costado de la tablita de esta famosa resolución ministerial 375-2008-TR, nos dice, si tú quieres tener un mayor nivel de protección, no deberías hacer que el hombre cargue 25 kilogramos, sino de que solamente cargue 15. Porque con 15 kilogramos la población protegida es del 95%. Y en caso de mujeres, si quieres tener un mayor nivel de protección, no los hagas cargar 15 kilogramos, sino solo has de cargarle 9 kilogramos. Porque con 9 kilogramos vamos a proteger al 95% de la población. Entonces, en temas de higiene también hay especificaciones que están orientadas al género de la persona. Hombres, mujeres no pueden cargar lo mismo. Mujeres embarazadas no pueden levantar cargas. Todos esos detalles lo vamos a estudiar un poco más adelante cuando llevemos el módulo de higiene ocupacional. Espero que lo pueda llevar la mayoría, creo que es un módulo especial, es un módulo opcional. De todas formas, estos datos, si trate usted de apuntarlos, pueden ser preguntas de su primera evaluación. Pueden ser preguntas de la primera evaluación, ¿sí? Muy bien, entonces, ahí está el principio de prevención. En resumen, usted es el encargado, usted es el responsable de poder garantizar la seguridad, salud, bienestar físico, mental de todas las personas que estén en su organización, sean tus trabajadores, visitantes, contratistas. Y cuando hagas el proceso de prevención, tienes que tener en consideración aspectos sociales, biológicos e inclusive diferenciados por dimensión de género. Detalles de eso vamos a verlo más adelante cuando lleguemos al tema de I per C. Cuando lleguemos al tema de I per C, vamos a ver algunos detalles de eso. Porque ahí sí nos habla también que el I per C tiene que tener orientación de diferenciación de género. Porque hay ciertos peligros que no necesariamente le van a hacer daño en la misma magnitud tanto a hombres y mujeres, sino que genera un mayor nivel de riesgo, un mayor nivel de peligro en hombres
en otros en mayor nivel de peligro en mujeres. Por ejemplo, el tema de fotocopiadoras, personas que trabajan con estas fotocopiadoras, sobre todo las que son semi-industriales, son personas que están propensas a quedar infértiles, ¿no? Personas que ya no pueden procrear, porque se genera una degradación del sistema reproductivo. Pero ¿a quién genera más daño? Más a las mujeres que a los hombres. Entonces ese peligro no es el mismo aplicable a un hombre que a una mujer. Entonces hay diferenciación. ¿Sí? Muy bien, entonces ese es el primer principio de prevención. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, con ejemplos, para poder comprenderlos. Es muy importante poder comprender los principios para poder entender luego la ley de seguridad y salud en el trabajo en su completa magnitud. Muy bien, con esto creo que para hacer nuestra primera sesión está bien, vamos a ir moderando un poco los tiempos de las sesiones. Siempre es pesado los lunes, así que creo que por hoy es suficiente. Vamos a continuar el día miércoles ya con la segunda sesión, donde desarrollaremos los otros 8 principios. Y creo que con los 8 principios y la contextualización que le hemos dado a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya podemos definir qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, qué es lo que busca un sistema de gestión y cómo descansan los demás artículos que la ley y sus modificaciones solicita. Muy bien, muchas gracias por la atención. Les vuelvo a recomendar, por favor, créense su perfil en LinkedIn. Si me mandan un mensaje interno por LinkedIn, se los voy a agradecer para poder siempre saber con quiénes estamos conectando profesionalmente. Cualquier consulta o duda tiene mi correo electrónico, vuelvo a repetir, jcaballerom@uni.pe, para cualquier duda puntual o breve que ustedes puedan tener. Mucho gusto, jóvenes, nos estamos viendo el día miércoles con la segunda sesión, ¿no? Miércoles 8 de septiembre. Muy buenas noches.